En el desarrollo sociohistórico, el hombre ha enfrentado diferentes situaciones y para cada una de ellas ha tratado y trata de dar una solución, que puede ser correcta o no dependiendo del punto de vista con que se analice. Justamente eso es lo que ha sucedido en el plano de la educación. Cada época histórica generó sus propios modelos, por ello la aparición del socialismo como modelo social no está exento de dicho fenómeno, razón por la cual se puede preguntar, ¿existe la pedagogía socialista? Se basa fundamentalmente en suministrarle al individuo un conjunto de conocimientos que le sirvan para enfrentarse a las exigencias de una sociedad basada simplemente en la explotación del hombre por el hombre, y en el que los métodos básicamente se sustentaban en una concepción monetaria. No por ello se debe olvidar que importantes personalidades se enfrentaron al desafío de los sistemas explotadores y consideraron que la educación bien podría ser la vía para la transformación de la sociedad, empleando métodos mucho más humanísticos. De las mismas entrañas del sistema capitalista se gestaron los elementos fundamentales para la transformación del sistema educativo y planteándose los aspectos básicos de cómo debería ser la educación en una nueva sociedad, la socialista. Resulta importante precisar qué se entiende por socialismo. El socialismo es un término que desde el principio del siglo XIX designa aquellas teorías y acciones que promueven la posesión pública de los medios de producción y un control colectivo y planificado de la economía en pro del interés general de la sociedad. Desde años anteriores habían grandes representantes utópicos que se enfocaban ya en un mundo socialista, pero no fue hasta 1848 que el sistema socialista tomó fuerza e importancia en una sociedad altamente capitalista. Tomás Moro propuso en su libro Utopía la abolición de la propiedad, la relación de la jornada de trabajo de 6 horas, la educación laica y la coeducación. El francés Graco Babeuf reclamaba una escuela pública de tipo único para todos, acusando en su manifiesto de plebeyos a la educación dominante de imponerse a los intereses del pueblo y de imponer el estado de miseria. El francés Etienne Cabet defendió la idea de que la escuela debía dar alimentos iguales para todos. El francés Charles Fourier hacía una reflexión profunda y minuciosa entre la guerra de ricos y pobres. El francés Henri de Saint-Simon defendió la educación como una práctica de las relaciones sociales. El británico Robert Owen fue uno de los primeros pensadores en atribuir importancia pedagógica fundamental al trabajo manual, razón por la cual hablaremos más tarde de él. Victor Considerant consideró el trabajo manual como generador de conocimientos. La pobreza era el principal obstáculo para la educación. El pensamiento pedagógico socialista es el resultado de una corriente filosófica iniciada por Platón y su obra llamada La República, en la que se habla sobre lo justo y lo injusto de la sociedad, en la que unos pocos tenían el poder, pasando por los ideales del Renacimiento y la Ilustración, y consiguiendo su mayor auge en la obra de Marx y Engels, además enriquecida con las aportaciones posteriores de los teóricos marxistas. Esta línea de reflexión tiene dos constantes comunes: consideración del hombre primordialmente como un ser social y la primacía de la colectividad sobre el individuo. El compañerismo y el trabajo en equipo supera a las individualidades. El socialismo, visto desde una perspectiva histórica, es una consecución directa de la forma en la que se desarrolló la revolución industrial durante la segunda mitad del siglo XVIII, experimentándose por primera vez en la Gran Bretaña y afectando en décadas posteriores a la mayoría de países europeos. En la actualidad, esto se define como modernización, lo cual conllevó una serie de transformaciones sociales, que en última instancia supuso el paso de una sociedad agraria, donde cada familia producía los bienes que consumía, a una sociedad urbana e industrializada, donde la mayoría de la población trabajaba en las ciudades y fábricas. El florecimiento del individualismo fue propiciado por el auge del liberalismo económico y de un capitalismo, el cual solo pensaba en rendimientos monetarios. Esto produjo grandes efectos desastrosos en los trabajadores industriales, que acabaron con unos salarios muy bajos y unas jornadas laborales que fluctuaban entre las 12 y 16 horas diarias, provocando que las familias obreras tuvieran que poner a trabajar a sus hijos a partir de los 4 o 5 años, evitando así la escolarización de los mismos. Esta situación pronto fue muy criticada por reformistas burgueses, conocidos por socialistas utópicos, los cuales predijeron las consecuencias de la industrialización y formularon propuestas basadas en el optimismo ilustrado para fundar sociedades ideales a través de la educación. Defendieron una instrucción universal, completa y gratuita, y vieron en la educación el cimiento de todo el sistema social y político, como los ya mencionados anteriormente. Uno de los más destacados fue Robert Owen y también Charles Fourier, en el cual, partiendo de la realidad presente, diseñaron teóricamente una sociedad socialista.
Para Owen, el hombre es producto de las circunstancias externas, es decir, de su ambiente, su entorno o del medio. Esta idea central implica dos cosas muy importantes: una aplicación pedagógica inmediata y también una reconstrucción total y radical de la sociedad. Por lo que la tarea que realizó Owen fue cambiar las circunstancias de su entorno laboral. Desde 1800, Owen realizó reformas sustanciales en su fábrica de New Lanark, que iban desde la elevación de salarios hasta la mejora de las viviendas obreras, llegando a crear una pequeña comunidad modelo en la que se distribuían de manera equitativa los bienes de producción y se impulsaban las cooperativas de ayuda mutua entre los trabajadores. Fue en 1816 cuando abrió una escuela en su fábrica para los niños y niñas menores de 10 años, a los cuales no se les permitía trabajar. La organización de la enseñanza era la siguiente: un primer nivel para los niños de 2 a 6 años, el cual fue el origen de las escuelas actuales infantiles; un segundo nivel de 6 a 14 años, en el que recibían una formación intelectual combinada con trabajos manuales agrícolas y domésticos. A partir de los 10 años, compaginaban su asistencia a la escuela con el trabajo remunerado en la fábrica, cabiendo la posibilidad de asistir a clases nocturnas para ampliar sus conocimientos o especializarse en un oficio. Fourier provenía de una familia dedicada al comercio. Se preocupó también muy cerca de los vicios del sistema capitalista, de la misma forma que Owen desarrolló la idea de reconstrucción a través de un sistema ideal llamada falansterios o falanges. Se trata de núcleos de población que conformaban de forma voluntaria un sistema autosuficiente, generalmente basado en el aprovechamiento de los recursos agrícolas y alejándose de la compra y venta de bienes y servicios externos, y era una unión de algo más de 1 millar de personas, en una comunidad marcada por la solidaridad y el completo reparto de los recursos, tanto productivos como bienes de consumo, que se implementaría en la sociedad existente, ocupando la educación un lugar predominante. En ese sentido, se acercó a Marx con su definición de educación industrial, procurando que la infancia se implantara progresivamente en el conjunto de las diferentes actividades sociales y laborales, adquiriendo una visión más global del mundo del trabajo. Estas utopías incitaron la creación e inspiraron al establecimiento de escuelas en centros fabriles e intervinieron en el desarrollo de iniciativas cooperativistas en la agricultura y la industria. Ya para 1840, en Europa Occidental, comenzó a crecer una corriente de trabajadores mucho más fuertes y coordinados, que veía el método ideal para mejorar las condiciones del trabajo y conseguir una sociedad más justa en la unión y la lucha de la clase obrera. A esta corriente se unieron Marx y Engels, quienes realizaron la redacción de un programa político publicado en 1848, con el título de Manifiesto Comunista. Su famoso llamamiento, «Trabajadores del mundo, uníos», marcaba el inicio de una nueva etapa del pensamiento socialista. El marxismo, a principios del siglo XIX, se rige como la concepción científica y deja sentado el papel de la educación en la nueva sociedad. En el Manifiesto Comunista de Karl Marx y Federico Engels, que en el siglo XIX sentaron las bases para la educación revolucionaria, quedó plasmado en el Manifiesto del Partido Comunista su legado, al señalar: los comunistas no han inventado esta injerencia de la sociedad en la educación, no hace más que cambiar su carácter y arrancar la educación a la influencia de la clase dominante. Marx y Engels definieron la educación pública y gratuita era para todos los niños y también se basaban en los siguientes principios: la eliminación del trabajo de ellos en la fábrica, la eliminación entre educación y producción material, la educación politécnica, que llevaba a la formación del hombre omnilateral, abarcando 3 aspectos: el mental, el físico y el técnico. Marx defiende el trabajo infantil, pero insiste en que ese trabajo, útil y de valor social, debe ser reglamentado cuidadosamente, que nada se parezca a la explotación infantil capitalista. Tras la Revolución Rusa de 1917, surge la institución más característica de la pedagogía socialista, una institución en la que se fomentarían las futuras generaciones de hombres nuevos, la Escuela Única del Trabajo. Fue establecida en 1918 como la base del sistema escolar ruso. La única escuela de trabajo quería proporcionar el mismo tipo de educación para todos, unificando la enseñanza primaria y la secundaria, haciéndola obligatoria, gratuita, mixta y laica, y convirtiéndola en una escuela de un modelo de la futura sociedad sin clases.
Pretendía que se mantuviera un adecuado equilibrio entre los aspectos intelectuales y los manuales, e incluso que ambos se integrasen en un todo. Con todo esto, y siguiendo fielmente las ideas de Marx y Engels, había de mantener un estrecho régimen combinado de la enseñanza y del trabajo socialista, productivo, entendiendo que se permite establecer relaciones estrechas entre la escuela y la realidad social exterior. El pedagogo ruso Blonsky, uno de los más unidos a este modelo, decía que la escuela única del trabajo debe reflejar la realidad social de la humanidad. Por este motivo, la institución escolar tendría que convertirse en una comunidad infantil de trabajo, en la cual dicho trabajo sirviera como medio de educación social. Por todo ello, solo el trabajo socialmente útil, es decir, aquel que proporcionaba beneficios a la sociedad, tiene un valor formativo. Blonsky diseñó una escuela, a la que también caracterizaba como única, con 3 niveles educativos iguales y comunes para todos los niños. La guardería infantil obligatoria de 3 a 7 años, en la que los alumnos se introducían en el mundo del trabajo mediante la observación y los juegos de imitación de las tareas adultas. La escuela elemental del trabajo para alumnos de 8 a 13 años de ambos sexos, que se correspondiera con la vida en la comuna. No sería un centro escolar, sino un hogar familiar, en el que los niños aprendían las actividades domésticas habituales, trabajarían en las tierras de labor. La escuela del trabajo para adolescentes, de los 14 a los 18 años, que se desarrollarían en la fábrica. Allí la gente joven participaba en todos los procesos industriales, desde la puesta en marcha de las tecnologías más sencillas hasta la dirección de la fábrica. Makarenko Anton Seminovich, otro representante de la pedagogía socialista, fue director de 2 colonias escolares dedicadas a la formación de jóvenes delincuentes y una comuna de trabajo para jóvenes. Se dedicó también a escribir y dar conferencias como pedagogo. Sus ideales pedagógicos son la educación y la colectividad siempre unidas e interrelacionadas. La educación comunista inspirada en el pueblo es la única posible para crear al hombre nuevo y una nueva sociedad. Una formación del hábito del trabajador creador. Las escuelas deben orientar a las familias sobre la educación. Para él, lo principal es lo social, el sentimiento del deber y de responsabilidad para con la sociedad, y lo comunitario, no lo individual. Antonio Gramsci, pensador marxista, otro representante de la pedagogía socialista, plantea siempre el tema educativo en relación con la reforma cultural, ligado a la transformación sociopolítica y económica. El primer aspecto a controlar es la propia personalidad, la conciencia crítica y la liberación de la ignorancia. Así surge el plan gramsciano, para elevar el nivel intelectual de los trabajadores. Además del principio educativo de Gramsci, implica que existe una relación entre la escuela y la vida, integrando el trabajo y la instrucción, así como una capacidad de dirigir y producir teórica y prácticamente pensamientos y acciones. Cambia la disciplina hasta la pubertad y se sustituye por una educación basada en la creatividad, la actividad, la autodisciplina y la autonomía. Esta escuela única ha de ser desinteresada, basada en la libertad, de libre iniciativa y no de esclavitud. Hablemos un poco de Lenin. Lenin fue un líder comunista ruso que dirigió la Revolución de Octubre y creó el régimen comunista soviético. Miembro de una familia de clase media de la región de Volga, estudió en las universidades de Kazán y San Petersburgo, en donde se instaló como abogado en 1893. Fue él quien convenció a Georgi Plejánov de la ideología marxista. Bajo su influencia, contribuyó a fundar en San Petersburgo la Liga de Combate por la Liberación de la Clase Obrera. En 1897, Lenin fue detenido y deportado a Siberia, donde se dedicó al estudio sistemático de las obras de Marx y Engels, y elaboró su primer trabajo sobre la aplicación del pensamiento marxista a un país atrasado como Rusia. Lenin estaba convencido de que para conseguir la igualdad plena era preciso acabar antes con las injusticias y las diferencias sociales. Ya en 1902, Lenin y sus amigos declaraban que una de sus metas era implantar la enseñanza universal, gratuita y obligatoria para todos los menores de 16 años. No olvidemos a Lev Vygotsky. Fue jefe de orientación sociocultural de la psicología soviética, con sus investigaciones sobre el proceso de conceptualización en los esquizofrénicos, o bien el desarrollo de los procesos psicológicos superiores, pensamiento y lenguaje,
y su posterior seguimiento en la obra de sus discípulos ejerció una gran influencia en la psicología pedagógica occidental. Vygotsky se planteó como objetivo la superación de esa división. La forma de hacerlo era intentar explicar científicamente todos los procesos psicológicos, desde los más elementales a los más complejos. Investigó también acerca del papel del lenguaje en la conducta humana y sobre el desarrollo del mismo a lo largo de la vida de la persona. Interesado por los aspectos semánticos del lenguaje, sostuvo la idea de que las palabras comienzan siendo emocionales, pasan luego a designar objetos concretos y asumen por último su significado abstracto. El planteamiento del origen social de los procesos psicológicos llevó a Vygotsky a un nuevo enfoque en la elaboración del desarrollo mental del niño, donde no se debe contar solo con la capacidad actual que el niño presenta, sino que es preciso cuestionarse hasta dónde puede llegar si el contexto social y cultural lo hace avanzar. Enseñar. La educación socialista parte del postulado fundamental de una educación para la intercepción de la producción, vinculada al trabajo manual, como apuntaría Bistrak, que fue un educador leninista, es decir, una educación en la que el alumno tenía que sentirse participativo del progreso de la producción, a la cual exigía la formación de hombres vinculados al presente, desajenados, más preocupados en crear el futuro que en rendir culto al pasado, y cuya búsqueda del bien común en superar el individualismo y el egoísmo. Asimismo, por Bistrak se obtiene el proyecto de la Revolución Soviética en la educación, especialmente en el nivel primaria y secundaria. Asimismo, Dembski, al igual que Lenin, Marx y Bistrak, el trabajo es el principio educativo. Además, debe darse una formación intelectual mediante un método dialéctico, y aquello que permita, de acuerdo con McGurk, evite emociones en las horas de conflicto, y en el lenguaje, según Vygotsky, que es el medio por el cual el niño y los adultos sistematizan sus percepciones. Lenin dice que la educación comunista debe ofrecer a la clase proletaria la suma de conocimientos que la humanidad elabora bajo el yugo de la sociedad capitalista. Respondamos una de las principales preguntas del pensamiento pedagógico socialista: ¿cómo enseñar? Pues como tal lo apunta la pregunta, la manera en que esto se debe enseñar es a través de la fusión interesestructurante de la educación y el trabajo. Lenin, además de la idea de educar para y por medio del trabajo, señala que en la vieja escuela se enseña a través de la memorización de conocimientos inútiles, lo cual debe suplantarse por el aprendizaje de conocimientos útiles. Esto quiere decir que debemos dejar atrás lo que la vieja escuela decía y que debemos llenarnos de conocimientos que nos sean útiles a nosotros y nuestro aprendizaje. Otra de las preguntas muy importantes y fundamentales es ¿cuándo enseñar? Para Marx y Engels, la educación debe ser un proceso gradual que se organiza por etapas correspondientes al crecimiento de los niños y su posibilidad de incorporarse a la producción real, y lo hacen de la siguiente forma: de 9 a 12 años con 2 horas de trabajo, de 13 a 15 años con 4 horas de trabajo y de 16 a 17 años con 6 horas de trabajo. Donde Gramsci propone una escuela única y gradual que vaya de la formación en cultura general y el trabajo manual hacia la formación especializada para el trabajo. Así bien, se fundamenta la escuela del trabajo. Según el pedagogo ruso Blonsky, debe reflejar la realidad social de la humanidad. Por este motivo, la institución escolar tendría que convertirse en una comunidad infantil de trabajo, en la cual dicho trabajo sirviera como medio de educación social. A partir de aquí, Blonsky diseñó una escuela a la que también caracterizaba como única, con 3 niveles educativos iguales y comunes para todos los niños. La primera fue la guardería infantil, obligatoria, de 3 a 7 años, en la que los alumnos se introducirían en el mundo del trabajo mediante la observación y los juegos de imitación en las tareas adultas. La segunda fue la escuela elemental del trabajo, para los alumnos de 8 a 13 años de ambos sexos, que se correspondería con la vida en la comuna. No sería un centro escolar,
sino un hogar familiar en el que los niños aprenderían las actividades domésticas habituales, trabajarían en las tierras de labor. Y por último, la escuela del trabajo para adolescentes, de los 14 a los 18 años, que se desarrollaría en la fábrica. Allí, la gente joven participaría en todos los procesos industriales, desde la puesta en la marcha de las tecnologías más sencillas hasta la dirección de la fábrica. Con este modelo de educación escolar, este pedagogo intentó combinar las ideas de la nueva escuela. Concluimos que el pensamiento pedagógico socialista sentó sus bases científicas en la teoría del pensamiento marxista, además de que este mismo desencadena la revolución industrial, haciendo que hubieran cambios que afectaron a la sociedad desde el estado político, económico y científico. En general, es un modelo que asume una posición crítica frente a cualquier forma de explotación económica y propone por un modelo educativo para todos, en donde la enseñanza genera valores y la búsqueda del bien común, mediante el trabajo unido para la solución de las necesidades de diferentes clases sociales.